Soy la licenciada Lisbeth Castro Catari y el día de hoy te doy la bienvenida a la materia de funciones básicas del aprendizaje y estimulación oportuna. Yo estoy segura que te estás preguntando, pero ¿y esa materia? ¿Por qué tan largo el nombre? ¿Para qué me va a servir? ¿Qué es lo que yo voy a poder hacer con esa materia? ¿Y cuáles son los temas que yo voy a llevar? ¿Verdad? Entonces, para empezar a responderte esas preguntas, primero quiero empezar diciéndote que la materia promueve las capacidades físicas, mentales, sociales en los niños y niñas. Además de eso, apoyan al progreso de sus emociones. Nos van a ayudar a prevenir los problemas de aprendizaje, trastornos en el desarrollo, alteraciones motoras y cognitivas que los estudiantes tengan. Ahora, nosotros como estudiantes, ¿qué vamos a poder hacer? Bueno, te explico. Como estudiante tú podrás ser capaz de analizar problemas que tengan los niños y niñas antes del ingreso a la etapa escolar. Manejarás herramientas de diagnóstico, como hacer el Cumanín. Esta herramienta te va a permitir a ti elaborar planes de intervención. ¿Para qué? Para poder mejorar las funciones básicas de aprendizaje en estos pequeños. Ahora, además de todo eso, la materia te ayudará a poder seguir con la línea de psicopedagogía y educación especial. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, está re interesante. Pero, ¿cuáles son los contenidos que yo voy a llevar como estudiante en todo el semestre? Son 7 unidades las que vamos a llevar. Una de ellas está las funciones básicas de aprendizaje y estimulación oportuna, y que vamos a empezar el día de hoy, por cierto. La unidad 2 tenemos los niveles de prevención en las funciones básicas. Como unidad 3 tenemos a los instrumentos para la estimulación oportuna, y como unidad 4 tenemos lo que son los estudios de caso. Ahí vamos a hacer trabajo de campo, es decir, vamos a trabajar todos juntos, tanto yo como ustedes. En el 5 vamos a hacer un análisis de los resultados obtenidos de los estudios de caso. En la unidad 6 vamos a hacer lo que es la aplicación de los planes de intervención, que ustedes mismos los van a elaborar. Claro, yo los voy a ir guiando. En la unidad 7 vamos a hacer la evaluación de los resultados y la presentación final, que es un informe. Eso en cuanto a las unidades. ¿Te parece genial, verdad? Entonces yo también estoy ansiosa de poder trabajar con ustedes, hacer todas estas unidades, completarlas. Y para el día de hoy tenemos planificado abarcar lo que es el tema 1, que son las definiciones, pero están dentro de la unidad 1, que es las funciones básicas del aprendizaje y la estimulación oportuna, ¿verdad? La unidad 1, vamos a tener lo que es primeramente la ficha metacognitiva. ¿Cuántos nosotros sabemos acerca de las funciones? ¿Qué serán funciones? Porque estamos en sexto semestre, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sé yo acerca de las funciones básicas? ¿Qué es aprendizaje? ¿Qué podría decir que es cognitivo? ¿Qué es motriz? Entonces, esos aspectos vamos a ir llenando en la ficha metacognitiva, que está en el WhatsApp, o también lo pueden encontrar en la plataforma de Moodle, que se lo ha subido, ¿ya? Y que les he pasado el link, que anteriormente ya se les había otorgado una contraseña, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo también las definiciones de funciones básicas cognitivas y motoras, y también al final de la clase vamos a tener una retroalimentación. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, así que empecemos con la clase. Muy bien. Continuando con la presentación del tema, el tema 1, vamos a tener lo que son las definiciones de funciones básicas y estimulación oportuna. Muy bien, quiero
explicarles lo que son las funciones básicas cognitivas. Dice que según Viramonte, los procesos cognitivos básicos son aquellos que, como la percepción, la atención y la memoria, se pueden producir sin la intervención consciente del sujeto y tienen una raíz biológica. Es decir, cuando hablamos de funciones cognitivas, hablamos de la habilidad de poder aprender, de poder recordar la información, organizar las cosas, planear y resolver los problemas. En ahí tenemos lo que son la capacidad de recordar, de también concentrarse, mantener y distribuir nuestra atención. Por ejemplo, en las funciones básicas cognitivas se encuentra lo que es la atención, la percepción y la memoria. Y a continuación vamos a hablar de eso. Pero es importante estos procesos en las funciones básicas cognitivas, porque estos son los problemas principales que el niño presenta antes de entrar a la etapa escolar. Una de ellas, muchos la diagnostican y dicen, es que tiene déficit de atención. Entonces, de los problemas de aprendizaje vamos a hablar más adelante, pero quiero que tengan en cuenta que de la atención, la percepción y la memoria se habla bastante en nuestro contexto, como problemas frecuentes en niños y niñas, y tal vez no están bien diagnosticadas. Entonces nosotros vamos a poder aprender a hacerlo bien. Vamos a lo siguiente. Cuando hablamos de percepción, ¿de qué estamos hablando? Dice que la percepción involucra la decodificación cerebral y el encontrar algún sentido a la información que se está percibiendo. De esta forma pueda operarse con ella o almacenarse. ¿Qué estoy percibiendo? ¿Qué es lo que estoy oliendo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy tocando? ¿Verdad? Entonces el acto de percibir es el resultado de reunir y coordinar los datos que nos suministran los sentidos externos, es decir, las sensaciones, es decir, los sentidos. Por eso es que tenemos aquí a los sentidos. ¿Qué es lo que estoy escuchando? Cuando, por ejemplo, le podemos decir a un niño, ponemos una bocina, ¿qué es eso? Es un auto, obviamente, ya, muy bien. Ahora le vendamos los ojos y le decimos que toque. ¿Qué es esto? Por ejemplo, le podemos poner una gelatina, tal vez. ¿Y qué puede decir? ¿Será que dice gelatina o qué puede decir? Entonces es lo que percibimos. Son los datos que ya teníamos antes y que nuestro cerebro va asociando lo que ya sabemos con lo que ya hemos tocado, con lo que ya hemos olido. Entonces nuestro cerebro dice, es esto. En definitiva es esto. Entonces eso es la percepción. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Muy bien. Ahí tenemos lo que es la atención, lo que les estaba diciendo. Se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que oye y comienza a fijarse en ello o en una parte de ello, en lugar de observar o escuchar simplemente de pasada. Esto se debe a que el individuo puede dividir su atención, de modo que puede hacer más de una cosa al mismo tiempo. Muchas personas decían que la mujer puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Pero que el hombre no puede, que muchas cosas. Pero en cuanto a la atención en los niños, muchos maestros dicen, es que tiene déficit de atención, no me atiende a la hora que yo quiero, no me atiende a lo que yo le explico, no me atiende a esto y esto, ¿verdad? Y incluso esto se arrastra hasta la vida universitaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir de la atención? Dice que es la persona que tiene que atender voluntariamente. Esa es la atención. Por ejemplo, ahora ustedes me están escuchando y si no están prestando atención, entonces no van a aprender nada. Pero también es voluntaria la atención, nos dice. O sea, yo no puedo obligarles a que ustedes me atiendan a mí. Es lo que ustedes gustan escuchar, lo que quieren oír activamente, dice, y se fijan en una parte de ello, como podemos ver en la imagen, ¿verdad? Al niño que
La maestra está explicando tal vez algo repetitivo y él está en otra cosa porque no le importa, porque ya sabe o porque simplemente de la manera que se está enseñando no le parece, o sea, no le gusta, ¿verdad? Entonces hay muchas formas de poder enfocarnos en la atención de los niños. Pasamos a lo siguiente. Muy bien, tenemos a lo que es la memoria. Dice que se entiende por memoria la capacidad de retener y evocar información de naturaleza perceptual o conceptual. Viramonte dice eso. Significa que la memoria es la facultad, dice, por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Es la facultad por la que se almacena el conocimiento que se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hace de ello. Es lo que ya sé. Memoria a corto plazo, vamos a ver los tipos de memoria a continuación, pero es lo que es la capacidad de retener una información que ya tengo que guardar. Por ejemplo, en los tipos de memoria, vamos a ver lo que son la memoria sensorial, la memoria a largo plazo y la memoria operativa, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que es la memoria sensorial. Esta memoria está relacionada con la llegada de la información a un órgano receptor, por ejemplo, el ojo, hasta el cerebro. Eso es sensorial, ya por los sentidos. Aquí podemos ver, ¿verdad? Por los sentidos. ¿Qué es lo que huele? Ah, qué rico, ya sé qué es. Es una pizza o es una hamburguesa. Entonces, por la vista, ya sé, es una vaca, es un caballo. Entonces, todo lo que es por los sentidos, memoria sensorial. Ahora, tenemos lo que es la memoria operativa. Esta memoria dice que es más que ser concebida como un almacén donde se guarda información por un tiempo breve antes de pasar a la memoria a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que es una memoria a corto plazo, se podría decir. ¿Por qué? Porque antes de ir a largo plazo, tiene que ir a esta, donde se guarda información por un tiempo breve. Por ejemplo, a veces se les olvida a ustedes que tienen tarea, entonces es un corto plazo. No se les ha quedado por todo el tiempo. Recuerdo que en primaria me dieron una tarea que era, digamos, ¿qué les puedo decir? Era de suma y no la hice y hasta ahora la recuerdan. Les apuesto que ni se recuerdan lo que han hecho la semana pasada. Entonces, son cosas que suceden, es la memoria operativa. Ahora, la memoria a largo plazo. Esta memoria está constituida por todos los conocimientos, experiencias y saberes que se almacenan a lo largo de la vida y resulta fundamental al momento de comprender. ¿Entienden? A largo plazo. Entonces, esta memoria es la que almacena toda nuestra vida, está en ella. Lo que recordamos, cosas que no vamos a olvidar cuando nos hemos caído por primera vez tal vez. O tal vez muchos no pueden olvidarse la vez que llegaron tarde. Bueno, miles de experiencias que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces todo está almacenado en la memoria a largo plazo. Muy bien, vamos a lo siguiente. Ahora, ¿qué son los procesos cognitivos? Están la percepción, atención, memoria. Como se ha visto, implican mecanismos mentales que permiten captar mediante los sentidos esos datos actuales, a fijar la atención en algunos, especialmente representarlos mentalmente a través del pensamiento y relacionarlos, asemejarlos, diferenciarlos o complementarlos con información previa guardada en la memoria para finalmente interpretarlos y exteriorizarlos con el lenguaje conveniente. Entonces, todo lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Funciones básicas motoras. La capacidad, ¿qué son? Son la capacidad de adquirida por el aprendizaje de producir resultados previstos con el máximo de certeza y frecuentemente con el máximo dispendio de tiempo, de energía o de ambas cosas. Por lo tanto, habilidad es algo que se desarrolla por aprendizaje y no únicamente por una aptitud o talento innato. Es decir, estas funciones motoras, cuando hablamos de ellas, nos van a
son dispendios de tiempo, energía o de ambas cosas. Es decir, vamos a utilizar tanto las manos, los pies, entonces todo lo que implica movimiento. Muy bien, vamos, siguiente. Esquema corporal. Cuando hablamos del esquema corporal, es el conocimiento de las partes del cuerpo y la toma de conciencia de ellas, conociendo sus posibilidades de acción y manifestación con el objeto de desenvolvernos con la armonía en el espacio que nos rodea y en relación con nuestros iguales. Es decir, ¿para qué me sirve el ojo? ¿Para qué me sirve la boca? ¿Los pies para qué me sirven? O sea, tener conciencia de para qué sirve cada una de las cosas, ¿verdad? Entonces, ese es el esquema corporal. Nosotros tenemos que enseñarle a los niños sobre lo que es el esquema corporal y nosotros también tenemos que saber de ello. Vamos al siguiente. Muy bien, el equilibrio. El equilibrio surge de la síntesis de un conjunto de conceptos que hacen al niño controlar y ajustar su cuerpo, adoptando una postura 3, dice, que permite el natural y el equilibrado desenvolvimiento del cuerpo y en el mundo que lo rodea. Es decir, donde el niño va a aprender a controlar su cuerpo, sus movimientos, va a adoptar posturas, es decir, ya puede levantar un pie sin caerse ni a un lado ni al otro, entonces puede saltar en un pie, es decir, en el instrumento vamos a tener actividades así, entonces que implican todo eso. Ya, vamos a seguir. Muy bien, lo que tenemos, el desplazamiento. Los desplazamientos se pueden considerar como una progresión de un punto a otro del espacio utilizando como un medio de movimiento corporal o total o parcial. Los desplazamientos, por ejemplo, salta, brinca, hace un pie, camina por una línea recta. Entonces, todas esas cosas van a estar dentro de lo que es desplazamiento. Y van a ser cosas que vamos a ir viendo y observando en cada uno de nuestros niños. Muy bien. Bueno, llegando a la parte final, entramos a lo que es la retroalimentación del tema. Podríamos decir que las funciones básicas cognitivas son las habilidades de aprender y recordar la información. Ahora, entre ellas teníamos a lo que es la percepción, la atención y la memoria. En cuanto a la percepción, se puede decir que ésta se encarga de percibir las sensaciones y selecciona, organiza e interpreta la información, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la atención, es focalizar la conciencia en un determinado estímulo. Ahora, en cuanto a la memoria, podríamos decir que esta registra, almacena la información a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? En cuanto a lo que es las funciones básicas motoras, esta es la habilidad de aprender a demostrar de una forma correcta y eficiente el cómo mantener, cómo asumir, cómo modificar y cómo controlar la postura del cuerpo, ¿verdad? Eso en cuanto a un resumen, un pantallazo de lo que el día de hoy vimos. Ahora yo te invito a que puedas visitar la plataforma y ver las actividades que están colgadas. Bueno, esa sería para finalizar, ¿no? Y cualquier duda, cualquier consulta, pueden comunicarse al WhatsApp, al grupo del WhatsApp que tenemos, o podrían hablar al interno. No duden en consultarme cualquier cosa. Y también decirles que la próxima clase vamos a tener trabajos grupales, así que no deben faltar. Y mucho menos deben olvidarse de leer, por favor, lean, es muy recomendable porque en la próxima clase se va a trabajar en grupos con respecto a estas lecturas. Muy bien, entonces dicho esto me despido, yo les mando un gran abrazo a la distancia, esperándolos con muchas ansias ya que la siguiente clase los estaré viendo de manera presencial.
Muy bien, me despido. Hasta luego, hasta la próxima clase.